Hola y un saludo a todos los estudiantes que están asistiendo a la clase de Español 382 que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2017. Este es el primer vídeo que vamos a dedicar al romanticismo y en él vamos a definir brevemente las características de este movimiento cultural y literario que fue el romanticismo, y también brevemente vamos a comentar algunos de los textos que hemos leído en la clase y que se encuadran dentro del romanticismo. El romanticismo fue un movimiento que no nació en España, sino que empezó en Alemania y también tuvo mucha importancia en Inglaterra. En Alemania tenemos figuras como por ejemplo Goethe, y en Inglaterra pues escritores tan conocidos como por ejemplo Lord Byron o Samuel Taylor Coleridge o también William Wordsworth, entre muchos otros. En España el romanticismo llegó aproximadamente a principios del siglo XIX y también tuvo mucha importancia. Los románticos eran escritores que se oponían de alguna manera a la razón de la Ilustración, pero esto no significa, por supuesto, que los románticos sean totalmente irracionales. Si fuesen totalmente irracionales no podríamos comprender ninguno de los textos que ellos escribieron, ninguno de los poemas, por ejemplo, que hemos leído en la clase. Lo que significa es que los románticos crean una razón diferente a la razón de los ilustrados, una razón que está dada a una escala diferente. Por ejemplo, en el romanticismo hay una gran preponderancia de los sentimientos íntimos, internos, propios del escritor. Hay un enorme énfasis en el yo y por tanto esto significa que los poemas van a centrarse en ideas internas, sentimientos internos de los poetas, y muchos de los temas van a ser, por ejemplo, el amor, el destino, la muerte, la libertad, el nacionalismo, que tanta importancia tiene en los Estados Unidos en estos momentos y también en varias partes de España, tiene su origen en la época del romanticismo. Tenemos, por ejemplo, los sentimientos del poeta, de la voz poética, que se reflejan muchas veces en la naturaleza que está a su alrededor. Por ejemplo, si el poeta se siente feliz, pues la naturaleza es feliz también. Si el poeta se siente triste, habrá también tristeza en la naturaleza que lo rodea. En todo caso, la idea romántica siempre es una idea muy idealizada acerca de los diferentes temas que trata, como puede ser pues el amor o la juventud o cosas por el estilo. Siempre hay una idealización importante dentro de los románticos. Dos poetas que hemos visto dentro del romanticismo son Gertrudis Gómez de Avellaneda y también José de Espronceda. Si empezamos con Gertrudis Gómez de Avellaneda, recordarán ustedes que es una escritora que nació en Cuba y que se puede considerar parte de la literatura cubana, pero también parte de la literatura española, porque en la década de 1830 emigró de Cuba a España y fue precisamente en España donde publicó la mayor parte de sus obras más importantes. Uno de los poemas que hemos leído es el soneto Al partir, que tiene que ver con los sentimientos de la voz poética en el momento de la emigración desde Cuba a España. Es un soneto, lo cual significa que tiene dos cuartetos y dos tercetos. Los dos cuartetos al principio son dos estrofas de 4 versos cada una, en total 8 versos, y los dos tercetos son dos estrofas de 3 versos cada una, en total 6 versos, con lo cual tenemos los 14 versos que siempre tiene un soneto. El soneto siempre es una composición poética de una estructura verdaderamente fija. En los dos cuartetos, por ejemplo, tenemos la presentación del tema y generalmente en los dos tercetos nos encontramos con un comentario o con un cambio acerca de este tema que se presenta en los dos cuartetos. En el caso de Al partir, los dos cuartetos nos presentan a la voz poética antes de salir el barco de Cuba que la va a llevar a España, mientras que en los tercetos
encontramos ya el momento exacto en el que el barco sale de Cuba en dirección a España. Encontramos muchas exclamaciones en este poema que tratan de reflejar la tristeza de la voz poética al partir, al dejar su patria para viajar a una patria, a una tierra diferente. Vemos bastantes descripciones idealizadas sobre Cuba y en muchos casos, como hemos dicho, la naturaleza refleja los sentimientos de la voz poética en varios momentos de este soneto al partir. Otro poema de Gertrudis Gómez de Avellaneda que hemos leído es un poema un poco más largo que se titula A él. Este es un poema de amor, específicamente de las consecuencias que el amor tiene sobre la voz poética cuando este amor es una relación que no ha funcionado. En la primera parte del poema, por ejemplo, tenemos una descripción también muy idealizada acerca de la juventud como un momento de despreocupación, de felicidad, en el que la voz poética no tiene ningunas obligaciones, ningunas preocupaciones y su sentimiento de alegría, de felicidad, aparece reflejado en la naturaleza que la rodea. Pero en cierto momento del poema nos encontramos con que aparece en su vida por primera vez un hombre que está descrito de una manera muy idealizada también, es muy guapo, muy interesante, casi como un ángel, ¿no? Pero este hombre, desgraciadamente, no es un hombre adecuado para la voz poética, la relación no funciona, la relación no va adelante, y para describir esto, Gertrudis Gómez de Avellaneda utiliza la metáfora de la mariposa, the butterfly, ¿no?, y de la llama, the flame. La mariposa se acerca a la llama porque está atraída por la llama, pero al acercarse demasiado a la llama se quema, de la misma manera que el amor es atractivo para ella, pero el amor que no funciona acaba de alguna manera destruyendo sus ilusiones y sus esperanzas. En la segunda parte del poema vemos ya las consecuencias de esta relación amorosa que no funcionó, y de nuevo nos encontramos con que la naturaleza que está alrededor de la voz poética ahora refleja también sus sentimientos de tristeza. Ya la situación no es idílica, sino que nos encontramos con una naturaleza que es un huracán, una tormenta, es decir, pues un clima mucho más negativo, que refleja estos sentimientos también más negativos y más tristes de la voz poética después de una relación que no funcionó. El otro poeta del que hemos hablado dentro del romanticismo es un poeta español muy conocido, muy popular, que se llama José de Espronceda, hombre que murió cuando era todavía muy joven, pero que escribió un poema que se titula La canción del pirata, que tuvo muchísima popularidad y muchísima aceptación y que es un muy buen ejemplo del romanticismo español. En este poema, La canción del pirata, el pirata aparece como una metáfora de la libertad, pero la libertad está presentada desde una visión verdaderamente muy idealizada. Nos encontramos en las dos primeras estrofas que habla la voz poética presentando la situación y presentando al pirata que está en su barco navegando por el mar, y después ya a partir de esas dos primeras estrofas el propio pirata es quien habla y ya escuchamos en primera persona la voz del pirata. El pirata habla acerca del mar, que es ese lugar en el que él se siente libre, por oposición a la tierra, donde hay muchas leyes, muchas normas que él debería seguir, pero en el mar no hay, según el pirata, ningunas leyes, ningunas normas, hay más libertad debido a eso, y la única ley que existe es la ley que impone él, el propio pirata, y la impone, por supuesto, a través de la fuerza. Por tanto, el pirata se presenta a sí mismo como el rey del mar, es decir, una persona de mucho poder, mucha valentía, mucha fuerza dentro de ese lugar muy idealizado que es el mar
que nos presenta. Por ejemplo, al pirata no le preocupan en absoluto las ideas de la muerte o de la religión. Dice que su Dios es que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, ¿no? Es lo que dice, la libertad es su Dios. Por tanto, la muerte no le preocupa, tampoco le preocupa demasiado la religión. Y hay que recordar también algo que es muy importante. El pirata, antes de ser pirata, fue esclavo. El esclavo no tiene libertad, pero ahora ya no es esclavo, ahora vive en el mar, y en el mar, por supuesto, él se siente libre. De nuevo, como digo, una visión muy idealizada de la libertad. Este poema incluye un estribillo, o en inglés refrain, o chorus, ¿no? Es una parte del poema, 4 versos en particular, que se repiten varias veces a lo largo del poema y que recogen los valores del pirata, que son la libertad, la fuerza, y también nos dice que no tiene ninguna patria, no homeland, no tiene ninguna patria más que el mar. Este estribillo es muy conocido y dice que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza, y el viento, mi única patria, la mar. Es decir, como vemos, el tesoro, lo más importante para el pirata es el barco en el que él vive y en el que él día a día realiza sus hazañas, ¿no? Sus hazañas que por supuesto serían ilegales en la tierra, pero que no lo son en el mar. Su Dios es la libertad. De nuevo aparece una idealización de la libertad, porque el pirata es libre en el mar, pero recuerden que ¿cómo puede ser el pirata libre en el mar donde no está realmente en contacto con la sociedad humana? Es él mismo el que crea las leyes, y es debido a eso que se siente más libre. Pero yo les he preguntado en la clase, ¿realmente piensan que en el mar el pirata es más libre? Ahí es lo que ustedes deben pensar, recapacitar, reflexionar un poco acerca de este tema. La ley del pirata, por supuesto, es la fuerza y el viento, como hemos dicho, y su única patria, el único lugar en el que se siente a gusto es precisamente el mar. Terminamos aquí el vídeo, este primer vídeo acerca del romanticismo, en el que hemos hablado de sus características y también de algunos poemas de Gertrudis Gómez de Avellaneda y de la famosa Canción del Pirata de José de Espronceda.